9 de la mañana, 21 minutos. Recuerdan ustedes que ayer estábamos hablando en el tema de atención a casos de violencia de género, pero desde el punto de vista de la defensa de las víctimas, inclusive hablando algunos casos en los que, bueno, habían sido notorias las fallas o las omisiones que podríamos decir el sistema había tenido en algunos casos. Hoy vamos a seguir en esa línea, pero desde la parte de la Fiscalía, por eso estamos recibiendo con mucho placer a Mariela Solari, que es directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Mariela, bienvenida. Un placer realmente recibirte aquí en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias. Bueno, ayer estuvimos compartiendo algunos casos. No sé si tuviste oportunidad de ver la entrevista. Fundamentalmente la preocupación que tratamos de trasladar era la que recibíamos de parte de mucha gente que, bueno, a través de diferentes vías se comunica con Arriba Gente. Y llegábamos en parte a esa conclusión de algunas fallas que en diferentes, o sea, trazando una línea, esas fallas se dan en diferentes momentos de la actuación una vez que la persona, que la víctima ya ha realizado la denuncia. En algunos casos sí, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, con denuncias que se han realizado y luego han tenido desenlace fatal. También en otros casos nunca había habido una denuncia ni antecedentes y hemos tenido también esa situación. Lo primero que te tengo que preguntar es qué te pareció un poco lo conversado ayer, dando algunos casos específicos, pero en general del sistema. Bueno, en realidad sí tuve oportunidad de escuchar la entrevista a la doctora Soledad González. En realidad con ella trabajamos bastante por el consultorio. Como siempre decimos, las respuestas a un tema tan complejo tienen que tener la misma complejidad que el problema, ¿no? Y a veces, ella lo decía claramente, cuando las situaciones llegan al sistema de justicia, en general llegan con las víctimas en el grado más crónico y en la situación de mayor afectación. Eso es como un dato que me parece importante y luego lo voy a retomar. Cuando decimos que una situación se denuncia, en realidad ahí aparecen múltiples escenarios en juego. No hay una situación igual a la otra. Y ahí creo que tenemos una de las cosas que hay que desarticular. Cuando hablamos de las víctimas de violencia doméstica, como en otros casos, pero en este caso estamos hablando de violencia doméstica y delitos sexuales, no es un homogéneo igual. Cada caso requiere una mirada atenta, diferencial. Incluso los casos de femicidio, cada uno ha tenido una historia, un contexto y una característica de los actores que intervinieron diferentes, ¿no? Entonces, cuando una víctima de violencia doméstica concurre o va a hacer una denuncia, en general a veces va ella o va con terceros, o son terceros que hacen una denuncia por ella. Una de las cosas que pasa es que no siempre la evaluación del riesgo es la más ajustada, ¿no? La evaluación de riesgo no puede quedar depositada solo en la víctima, por su grado de afectación, porque obviamente está aterrada en el momento que logra decirlo, y por eso se requiere que la respuesta sea de distintos actores. Soledad también traía esto de la necesidad del apoyo psicoemocional a la víctima que está saliendo de una situación de violencia. Y digo está saliendo y no solo está denunciando. ¿Por qué? Cuando se pone una medida cautelar, y mucho se habla de la tobillera, ¿no? Sí. La tobillera es un dispositivo para garantizar que la medida cautelar es la medida de alejamiento, que la pone el juez de familia, ¿no? Eso es una medida de protección a la víctima. ¿Qué es lo que nos permite ese tiempo que la víctima tiene la protección de una medida de alejamiento y que el dispositivo se tiene que poner en aquellos casos que tienen mayor riesgo de que ese acercamiento se incumpla? En ese tiempo nos tiene que permitir, las víctimas de violencia doméstica y el agresor que tienen una medida cautelar son derivados a los servicios de atención a mujeres y varones. En ese tiempo es que tenemos que poder trabajar con estas víctimas para que puedan empezar a elaborar emocionalmente el romper con este círculo de violencia y también con los varones. Si ese trabajo no está, se hace muy difícil que se pueda salir de la situación solo con una medida judicial. Porque la medida judicial es un hito,
pero no es lo único que va a interrumpir y que va a terminar con esa situación de violencia. Sí, claramente pone un parate y es el derecho fundamental que tiene la víctima a la protección. ¿Pero por qué digo todo esto? Porque ahí es donde nos encontramos con escenarios donde la víctima a veces llega a la sede de fiscalía. Este también es un dato que me parece importante. Muchas de las víctimas que llegan a penal, o sea, pasamos de la protección del juez de familia, cuando se incumple o cuando el caso lo amerita, va directamente a fiscalía, o cuando se hace la denuncia, esto también me parece importante decirlo porque a veces las víctimas no tienen esa información, cuando se hace una denuncia en una unidad especializada de violencia doméstica del Ministerio del Interior, la información que carga la policía cae directamente en fiscalía también. Y trabajamos en conjunto, la policía con la fiscalía. Muchas de las víctimas que llegan a las sedes penales, a las fiscalías, son aquellas que tienen menor grado de adherencia a lo que fue un tratamiento, por distintas razones. Cuando uno le pregunta, pero ¿tú fuiste alguna vez a algún tratamiento? ¿Fuiste con un psicólogo? ¿Fuiste al servicio que te derivaron? Sí, fui una vez, pero después no fui más. O no fui más, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de 5 escalones más abajo, porque le cuesta mucho sostener este proceso, ¿no? Incluso a veces muchas de las situaciones, también lo planteó ayer Soledad, no se visualizan como víctima. No se visualizan como víctima y además cuanto más largo fue la vivencia de violencia, de opresión y de sometimiento, más cronificado está ese sentir de preservar la vida, que tiene que ver con, yo siempre digo que es como apagar el piloto automático y decir, bueno, yo sigo en esto porque tengo que sobrevivir, por mis hijos, por mí, entonces esto me lo banco, banqué que me humille, banqué que me pegue y bueno, sigo con esto, ¿no? Eso no quiere decir conformarse, eso quiere decir poder sobrevivir a una situación en la que naturalizó esto y lo que hace la violencia es anestesiar una parte de la incomodidad que cualquiera de nosotros que no estamos en una situación de sometimiento, cuando alguien nos humilla o intenta abusar de poder con nosotros, decimos, ¿no? Bueno, esa posibilidad no está, porque el vínculo está basado en la ambivalencia que hace que, no, él lo hizo porque está mal, no, pero ya se le va a pasar, no, pero no quiero hacer lío delante de los nenes. Y además viene mi madre y me dice, ay, pero mirá que él es un buen padre, no empieces con estas cosas, viste que hay que aguantar. O las vecinas, que todas lo quieren, ¿no? Lo escuchamos en los relatos cuando pasan los femicidios. No se veía venir. Claro, ¿no? sí, era un buen padre. Toda la familia y los vecinos dicen, no, él era un buen padre, era un padre presente. Y esa ambivalencia es la que nos hace ciegos de nuestra propia ceguera. No vemos lo que está pasando. O lo minimizamos, o no sabemos cómo actuar y frente a eso decimos, bueno, como se dijo durante muchísimos años, estos son problemas de familia, ¿no? Se van a arreglar. Y si no se arreglan, viste que cada casa es un mundo. Eso que a veces creemos que avanzamos, la realidad nos pone sobre la mesa que en realidad sigue muy vigente, ¿no? Marina, Porque con todo esto que vos estás describiendo, de esos mecanismos y esas dificultades, ¿cuán funcional es el sistema de apoyo a esas mujeres en forma y contenido? Quizá, además de las dificultades por todo lo que vos contás que le pasa a una persona que vive años de esa situación, bueno, quizá los horarios, las distancias, todo importa en ese caso, ¿no? Porque lo que queremos es que esa persona salga de eso y apegue a esa ayuda, a ese tratamiento. ¿Qué dificultades hay en ese sentido? A ver, los servicios que existen, que están a cargo del INMujeres y que están en convenio con organizaciones de la sociedad civil, vienen funcionando hace muchos años. Yo creo que las comunas mujer también tienen acá en Montevideo. Los servicios del INMujeres es una red que está en todo el país. Yo creo que una de las claves en temáticas tan complejas es que tenemos que tener dispositivos que se puedan evaluar
frecuentemente. Y creo que lo que nos está faltando es poder evaluar. Hoy en día yo no te podría decir algunos aspectos porque no tenemos evaluación sobre la mesa. La ley de violencia basada en género mandata a que se haga evaluación, ¿no? Bueno, yo creo que ese es algo muy importante, que tenemos que ir hacia eso, porque el modelo de atención tiene que ver con si a la mujer qué horarios tenemos, cómo está compuesto el equipo, cuántas veces tiene que venir, qué pasa si deja de venir. Vamos a la casa, digo vamos a la casa, esto hay que verlo en cada caso, ¿no? Pero ¿qué dispositivo tenemos para hacer un seguimiento cuando ya sabemos que hay un porcentaje de mujeres que no van a adherir por distintas razones, ¿no? Eso tiene que ser revisable. Entonces, en realidad ahí creo que un ausente es la evaluación de estos servicios que nos permita decir, bueno, en cuántas mujeres estamos llegando, cuántas de estas mujeres logran tener adherencia, porque los números nos muestran... ¿Qué consecuencia real tiene en su vida, ¿no? Claro, yo creo que hay muchas mujeres que pasan por los servicios que les ha permitido cortar el vínculo de violencia y que no llegan a una instancia penal, que tuvieron una instancia en justicia de familia, que le dio una medida de protección y que eso permitió cortar con la violencia y tener una vida libre de violencia. Pero hoy esos números nos ayudarían también a repensar, bueno, con este otro grupo de mujeres que logran acceder a hacer una denuncia en la justicia de familia, tener una medida de protección, pero que no se sostiene después. Esto lo digo porque creo que hay que pensar la complejidad de las distintas actores que intervenimos, ¿no? La ley de violencia basada en género y el nuevo Código del Proceso Penal da a las víctimas muchas otras oportunidades que en estos 2 años que venimos trabajando desde la unidad, el 60% de las víctimas que atendemos son de violencia doméstica y delitos sexuales. La mayoría mujeres y niños. Y acá me quiero detener, más allá de que tiene que ver con la violencia hacia la mujer en estos días. Conviven la violencia hacia las mujeres con el maltrato infantil y el abuso sexual en muchas de las situaciones, y creo que no podemos dividir las agendas, ¿no? Porque cuando nos encontramos con la realidad, eso aparece junto, ¿no? Los niños que viven, las mamás que viven violencia doméstica, los niños han sido testigos directos y tienen las mismas secuelas y las mismas vulneraciones que tiene su mamá en el clima de crianza que han tenido, ¿no? Entonces eso requiere también tener una mirada muy atenta. ¿Por qué? Porque muchas veces los casos de violencia doméstica se detectan a través de ¿quién? De los niños que logran relatar en la escuela o en el jardín lo que les está pasando. Y muchas veces son los centros educativos que detectan a través de los niños una situación de violencia doméstica. ¿Qué requiere eso? El trabajo que se viene haciendo hace muchos años en que los maestros, los educadores y el personal de salud esté atento. Porque las víctimas de violencia doméstica, cuando hacen una demanda concreta, es cuando la situación explotó en un pico de la mayor violencia física. En general tenemos que llegar antes, porque a la violencia sexual estamos llegando tarde y mal. Porque cuando llegamos es cuando pasó un evento muy nocivo para la víctima que la deja en un grado de afectación que por supuesto que después le es mucho más difícil sostener un proceso de acceso a la justicia. Y en eso 2 o 3 cosas. Todo apunta a que tengamos la oportunidad de reducir la victimización de las personas cuando ejercen su derecho de acceso a la justicia. Ahora, es inevitable que una persona que fue víctima de violencia entre a una fiscalía o a un juzgado y el solo hecho de entrar ahí no le recuerde lo que le pasó. Entonces, evidentemente todos los actores que trabajamos en el sistema de justicia tenemos la responsabilidad de garantizar que la victimización sea la mínima expresión. Pero el dolor que atraviesa la persona cuando llega a las instancias judiciales siempre va a estar atravesado, porque es hacer justicia por lo que viví. Claro. Ayer en el relato, en la entrevista, saltaba un tema que lo habíamos mencionado en un momento en Arriba Gente, que tiene que ver con que el abordaje de estas víctimas, ¿no?, debe ser con una delicadeza y un profesionalismo extremo,
Y ese abordaje, nos relataban, lo están haciendo los viejos receptores del viejo código, que sin querer lanzar una crítica sobre el trabajo que pueden hacer ellos, es muy probable que no sea el mejor o la persona más especializada para eso. ¿Cómo lo ven desde el lugar de la Fiscalía de eso? Agradezco la pregunta porque me parece algo que es importante también aclarar cómo funciona. Los receptores, como funcionarios del Poder Judicial, en sede judicial toman lo que se llama la prueba anticipada. La prueba anticipada, que es un derecho que hoy tienen las víctimas y que es muy importante porque evita el relato muchas veces, es una única vez que la víctima va a hacer ese relato y que se considerará como prueba anticipada para todas las instancias que se requiere. Ese no es la entrevista como en profundidad o sea, la víctima ya muchas veces antes en sede fiscal pudo haber contado la situación y lo que se hace es que cuando llega a la prueba anticipada emocionalmente esté sostenida para poder dar esa declaración en las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque bien como decías tú, denunciar violencia doméstica o delitos sexuales no es denunciar que me robaron la bicicleta. Y la investigación criminal, o sea, la investigación que se hace para imputar a un ofensor requiere una complejidad que no es la misma que investigar una rapiña, un hurto o un copamiento. Entonces, los actuarios que desarrollan esa tarea, ellos se ciñen a las preguntas que están establecidas por la Fiscalía, la defensa del indagado y el juez. En ese universo de funcionarios, los funcionarios fueron sensibilizados y capacitados. Sin duda, si tienen mayor capacitación, esa tarea se hace mejor, pero hemos tenido muy buenas experiencias y buenas experiencias. Hemos tenido algunas que se ha tenido que ajustar, en términos a veces de la ambientación, de cómo se pregunta, pero en general la mayoría de los funcionarios lo hacen con muchísimo compromiso y entendiendo la sensibilidad que tiene esa tarea, ¿no? Y en esto de como tú decís, mi opinión es de la experiencia que hemos tenido de compartir el trabajo. Sin duda ellos podrían tener mucho más para poder opinar desde su función. Y lo que sí me parece es que eso ha sido clave en el esclarecimiento de muchos de estos delitos, la prueba anticipada, ¿no? Que la propia víctima pueda declarar con preguntas que la Fiscalía y el juez y la defensa ya revisaron y establecieron que son las preguntas que se van a hacer. Y eso es un derecho que tienen las víctimas, ¿no? Y me parece que así como ese derecho que lo viven con un alivio muchas veces después que lo pueden contar tranquilamente, porque una cosa es que yo lo diga en una sede policial cuando voy a hacer una denuncia y otra cosa es cuando yo sé que voy a tener tiempo para poder contarlo frente a alguien y me explicaron que del otro lado quiénes iban a estar y para qué sirve esa instancia. Toda esa preparación psicoemocional permite que la víctima, que vuelvo a repetir, no es la víctima que le robaron una bicicleta, es la que cometieron un delito sobre su propio cuerpo. Y eso tiene una carga emocional que si una víctima no está preparada para eso, se le hace muy difícil poder relatarlo, ¿no? Entonces, eso me parece fundamental y lo otro que quería traer es, en estos 2 años también se han logrado imputaciones en los casos de femicidio que ha permitido trabajar desde la audiencia de formalización, donde el ofensor ha sido privado de libertad esperando el juicio oral y público. La unidad ha trabajado con el entorno familiar para la preparación del juicio. Creo que con los años vamos a poder evaluar lo que genera para las víctimas, hijos, tíos, hermanos, padres, participar en una audiencia pública donde ven el relato que hace el fiscal o la fiscal defendiendo a la víctima y dando los argumentos para la imputación. En la misma sala está el imputado. Y en esto acompañar a las víctimas ayuda a entender que eso es ejercer el derecho a acceder a la justicia. Lo dicen las propias personas, ¿no?
Y me parece que eso, que sea oral y público y no leerlo en un expediente que tenés que conseguir que un abogado, ¿no? Lo que nos pasaba antes. Sí, bueno, código. ahora estoy ahí y lo veo. Lejos de lo que a veces uno pensaba y decía, bueno, no, a las víctimas le va a generar mucho dolor, no van a querer estar ahí. Muchas piden estar ahí. Entonces, yo siempre digo esto de que no tenemos que hablar en nombre de las víctimas, ¿no? Que cada caso es diferente. Así como hay hermanas, mamás de sus hijas asesinadas que no quieren ir a un juicio, que prefieren no verlo, hay otras que quieren ir, que quieren saber qué es lo que va a pasar. Más allá si después en ese momento deciden que están, pero se quieren ir, ¿no? Eso me parece como, Sí. como A un propósito avance. me relataban sobre este caso del caso lamentable de situación de abuso sexual contra niños de una presunta guardería, que no era guardería como tal. Me relataba un colega que estuvo trabajando en esa instancia que el relato fue desgarrador, realmente desgarrador, y que allí estaban presentes padres, madres, siguiendo ese relato y que de alguna manera también ofició como algo sanador para ellos. Reparador. Reparador, esa puede ser la palabra, reparador. Sí, porque ves, no es lo mismo vivenciar a la fiscalía exponiendo los argumentos que fueron los Aún relatos. cuando estaban escuchando el relato más crudo, ¿no? Sí, nos ha pasado, por eso traje lo de los femicidios, pero también en casos cuando los niños fueron asesinados, Sí. o en casos de abuso sexual, porque ese es un derecho que tienen las víctimas a ver cómo el aparato de justicia se pone en funcionamiento y los funcionarios que tenemos ese rol lo ejercemos para defender sus Hay como un derechos. sentimiento también de que claro, es eso, un sentimiento de que te están defendiendo Sí. Frente a lo que pasó. Me pasó con la Y doctora... frente al ofensor que Con la está ahí. doctora Bujarín en Rivera, en Sí, el caso de Joana exacto. Valentina, me pasó Exacto. con la familia, en el momento después de haber vivido una instancia tremenda de eso, de ese sentimiento sí. de defensa. Y hay algo que me parece que es bien importante para analizarlo, que en los casos de violencia, donde el ofensor es quien abusa de poder de la víctima, ahí el poder queda disuadido, porque el ofensor, la víctima lo que tiene es o sea, queda en el aire, la violencia se sostuvo en el secreto. Ahí ya no hay más secreto, es público. Todos los relatos que pasaban en la intimidad sin testigos, ahí se hacen públicos. Para una víctima de violencia sexual que el entorno era, no digas porque nadie te va a creer, que la fiscalía en una audiencia pública exponga las pruebas, ¿no? Las pericias, los informes, el relato de la víctima que a veces sí quiere dar su relato a través de la prueba anticipada que se lleva al juicio o a la instancia judicial que se requiera, es muy importante. Porque no es que no me creyeron, es que se de dijo... alguna manera simbólicamente se le devuelve ese simbólicamente poder, ¿no? Es como, bueno, el ofensor queda retraído en su lugar de poder, ¿no? Lo que hablábamos ayer con Soledad, lo de equilibrar un Sí, poco ese desequilibrio que durante tanto Sí. tiempo vino sufriendo la Sí, víctima. con todas las garantías que requiere un proceso para ambas partes, pero donde claramente si la víctima, por todos los efectos que genera este delito, no es contenida, no está tampoco en igualdad de condiciones en un proceso de justicia, ¿no? Exactamente. Bueno, hemos tenido la suerte de compartir estos minutos con la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, Mariela Solari, a quien mucho le estamos agradeciendo estos minutos en la mañana de arriba. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, cerramos por aquí la entrevista junto a Mariela Solari.